Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Buenas noches, Alison. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Carolina. Algunos de ustedes los he tenido en una clase anterior. ¿Cómo andan todos? Les voy a dejar el micrófono si quieren. Tenemos un par de minutitos para si quieren presentarse. Les dejo el micrófono. Bueno, yo creo que, ¿cómo se dice? Trato de respetar el horario, son las 8. Así que, perdón, las 8 para ustedes, para mí son las 7. Al revés, para mí son las 8, para ustedes son las 7. ¿Cómo se dice? Así que si quieren empezamos. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Les deseo muy fervientemente que les vaya bien en esta clase. Normalmente los cursos estos de economía y de finanzas, la gente les tiene un poco de temor, con razón, pues muchas veces cuando hay matemáticas las cosas se hacen más duras a veces, pero mi actitud es siempre tratar un poco de escaparme de las matemáticas para simplemente dejar las matemáticas para los especialistas en matemáticas, pero lo que trato es de mostrarles un poco la realidad práctica para que aprendan cosas que les sirvan para su vida. Así que trataré de seguir un poco esa filosofía. Normalmente en los cursos míos generalmente trato de que todo el mundo termine con buenas notas y les vaya bien. Realmente creo que para eso ustedes están acá, no para que los haga sufrir ni nada. Hay una cosa que sí es importante, les aconsejo mucho, y es que yo trato de en las clases que no centrarlas en que las cosas que ustedes digan sean perfectas. A mí no me importa, se equivocan, para eso están acá, para aprender. Así que jamás, nunca en mi vida he corregido las cosas que los alumnos hacen en base a si están perfectas o no. Realmente no me preocupa, entiendo que están aprendiendo y que por lógica van a cometer errores. Pero lo que sí miro y sí corrijo en los trabajos, y se los digo de entrada para no olvidarme de comentárselos, son básicamente 4 cosas. Esto lo puse en los anuncios, en la parte de expectativas. Primero, a mí me parece muy importante que en estas clases especialmente demuestren de que conocen la teoría. Disculpen que escribo con dificultad, pero estoy usando el mouse, entonces es un poquito difícil de escribir. Primero, que demuestren que más o menos conocen la teoría. No les pido perfección ni nada, pero que sí demuestren que han leído la teoría y que la conocen. O sea, que no hablen en el aire, sino que realmente en sus trabajos reflejen que usan la terminología de la clase, que conocen la teoría. ¿No me escuchas, Gisela? ¿Me escuchan? Perfecto. Ángel me escucha, Janet, todos me escuchan. Gisela, debes tener un problema. Gisela, debes tener un problema. Está bien. Perfecto. Gisela, apareces con un punto rojo. Debes tener algún problema técnico. Trata de reconectarte. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Ahí se fue Gisela. Bueno, lo segundo que yo miro es que busquen información concreta, o sea, la parte información. Va a decir que se metan en internet, busquen en papers, busquen en trabajos, lo que sea. Así que traten de, ¿cómo se dice?, de buscar información concreta. Va a decir, no hablen en el aire. O información concreta o experiencias de ustedes, no importa, pero que sea una cosa concreta, que busquen realmente información. No son bienvenidas, a mí me parece, yo creo, me gustaría, todo eso no es bienvenido. O sea, tiene que ser concretos en el uso de la teoría y concretos en la información. Tercero, que esa información la analicen, porque de poco vale que agarren en uno de sus comentarios, copien 100 hojas de internet. No vale. O sea, está bien copiar de internet si quieren. Buenas noches, Melissa.
bienvenida. Está bien que usen información de Internet, tienen que usar información de Internet, pero la tienen que analizar. O sea, que un comentario de ustedes sea solamente 100 hojas de Internet no tiene ninguna validez. Lo que tiene es que analizarla. Y finalmente llegar a una conclusión. Vale decir, uno tiene que ser concreto en la vida y uno tiene que, si dice algo, lo dice por alguna causa, de alguna forma, y tiene que llegar a un producto final. O sea, no es suficiente con analizar, tiene que llegar a algún producto final, a alguna conclusión. Opino, digamos, mi conclusión es esta, mi conclusión. O sea, que de alguna forma sus trabajos tienen que seguir esta estructura. Esta es la estructura de cualquier tesis. Si algún día ustedes tienen que hacer una tesis en una maestría o en un doctorado, esta es la estructura lógica. Entonces, yo pongo el énfasis, como les digo, en la creación de conocimiento. No me importa, cómo se dice, que cometan errores. Pueden cometer todos los errores y sacar una A más, pero tienen que usar esta lógica. Bueno, les comento esto simplemente, como para, si quieren ahora seguimos con la charla. Bien, entonces, como les digo, la clase esta va a ser básicamente sobre todo el tema banca y mercados, y moneda y banca, perdón. Entonces, vamos a ir viendo una serie de temas, y voy a tratar siempre de ser lo más práctico y concreto posible. Creo que todos estos temas, haga lo que uno haga en la vida, tienen valor para uno, porque uno vive en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que entender cómo se mueve. Entonces, fíjense cuáles son los instrumentos en el mercado de finanzas, y seguramente muchos de ustedes los conocen, todos saben lo que es un bono. En el mundo real, en el mundo de las finanzas, todo son pagarés, promissory notes, todo. Un bono es un pagaré. Un préstamo es un pagaré. Todo lo que uno hace en finanzas en definitiva son pagarés. O sea, es decir, te prometo que te voy a pagar algo y por ello te cobro tal o cual tasa. Entonces, y acá esto no es excepción también. O sea, que de alguna forma tienen los bonos son pagarés. Pagarés que se reciclan, se venden y que de alguna forma tienen implícito una tasa de interés. Mercado de valores justamente tiene todos esos bonos y también tiene acciones. Mi conexión está mala, sí, debes tener algún problema, Gisela. Pero bueno, le voy a poner un mensajito, puedes escucharla luego. Queda grabada. Listo. Entonces, mercado de valores. Mercado de valores tienen bonos y acciones. De alguna forma, los dos son lo mismo, son pagarés. La única diferencia es que el bono paga una cifra exacta, fija, predeterminada, comprometida, mientras que las acciones no. Las acciones pagan lo que la empresa tenga de ganancias. Si la empresa tiene ganancias, paga mucho; si la empresa no tiene ganancias, no paga nada. O sea, son de alto riesgo, en el sentido, pueden tener mucha ganancia y tener una tremenda ganancia, o pueden no ganar absolutamente nada. Las acciones son los más riesgosos de todos y eventualmente la empresa puede ir a la quiebra. Y si van a la quiebra, los accionistas, ustedes si compran acciones van a ser accionistas, pueden no cobrar absolutamente nada. Pues los primeros que compran son los acreedores, son los tenedores de bonos y finalmente cobran los accionistas. Entonces las acciones es lo que más le pueden dar, pero también lo que más pueden perder. Son realmente una lotería. Las acciones son una lotería. Salvo que ustedes sean expertos y analicen acción por acción y en base a eso puedan de alguna forma prever si pueden ganar o no ganar. Mercado de divisas, este es otro producto distinto, son monedas extranjeras, euro, yen, lo que sea. De alguna forma, acá lo que ganan es por los cambios en su valor, por los cambios en la cotización. Acá no hay ni intereses ni nada, simplemente los cambios, la cotización presente contra la cotización futura. O sea, si hoy compro un yen que está a 4 pesos por dólar y pasa a 8, fantástico. Dentro de un tiempo tendré el doble de yens. Es básicamente la cotización lo que cambia. Bien, y todo eso lo manejan los bancos y las instituciones financieras, como ustedes saben, como se dice, bueno. Empecemos un poco a ver un poco gráficas. Primer punto, como ven, fíjense que el gráfico a ver ustedes qué opinan. Yo les voy a dejar el micrófono a ver ustedes qué opinan. Estas zonas grises, estas barras grises, fíjense que son todas las épocas recesivas. Fíjense lo que ven acá, que es el crecimiento en la cantidad de moneda, que es uno de los bienes
financiero, no, es activos financieros que estamos hablando. O sea, bonos, acciones, moneda extranjera, etcétera, son todos assets, lo que se llama en inglés assets, activos financieros. Fíjense qué pasó en todos estos con la cantidad de moneda. Dígame qué ven, ¿subió o bajó en general? ¿O sube o baja? A ver si alguno puede hacer algún comentario. Le dejo el micrófono. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Ok, bueno, buenas noches, compañeros, también. Con referencia al gráfico, desde mi punto de vista, yo comentaría que la moneda se mantuvo, a pesar de que tuvo una caída muy baja en el 95, en el año 95, pero en condiciones generales me imagino que se mantuvo. ¿Otras opiniones? Bueno, si quieren como comentario general, y esto es un poco el inicio del debate, es, fíjense que en general, en épocas recesivas, inicialmente hay una pequeña caída. Y después, fíjense que generalmente hay aumenta la cantidad de moneda. O sea, fíjense que crece la cantidad de moneda emitida por el gobierno. ¿Por qué creen que un gobierno en épocas recesivas emite moneda? ¿Por qué creen que el gobierno aumenta la cantidad de moneda en épocas recesivas? Bueno, profesor, yo diría para impulsar el consumo. Es exacto lo que tú has dicho. De alguna forma, cuando el gobierno inyecta dinero, aumenta el consumo. Eso después lo vamos a ver más en gráficas, pero si quieren se los puedo decir ahora en forma muy breve. Hay una gráfica que yo se la voy a mostrar mucho porque es muy importante, que de alguna forma acá tienen el precio, acá tienen la cantidad de moneda justamente, y de alguna forma tienen una gráfica que es lo que se llama la demanda de bienes y de productos en la economía, la demanda agregada. Cuando digo demanda agregada significa la demanda de todo en el país, o sea, la demanda de lo que ustedes quieran imaginarse en el país, bienes, servicios, etcétera. Y después tienen la oferta agregada. Entonces, de alguna forma, lo que ocurre es, si el gobierno emite moneda y la gente tiene más moneda, lo que hace es aumenta la demanda agregada. Vale decir, aumenta la cantidad de dinero que la gente tiene y por lo tanto consume más. Y al consumir más, aumenta la cantidad de producto bruto, el PIB, el Producto Bruto de la economía aumenta, que es exactamente lo que tú decías recién. Con lo cual, exactamente esa es la explicación. Pero lo que ustedes ven entonces es que de alguna forma los mercados, que es un poco el sentido de este gráfico, dependen de lo que es la política económica. Generalmente, en algunos casos, por ahí no cambia, o sea, se mantiene estable, por ejemplo, acá sube y baja, lo que sea, pero en general en épocas recesivas los gobiernos tienen tendencia a aumentar la oferta monetaria. Y en épocas de inflación tienen tendencia a bajar la oferta monetaria, o sea que de alguna forma ahí ven un poco la lógica. Y acá ven un poco lo que ocurre, y es que si el gobierno aumenta la cantidad de dinero, fíjense que cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero, automáticamente aumentan todos los activos monetarios, o sea, por ejemplo, las empresas empiezan a tomar más crédito, al tomar más crédito, venden más, hay gente que quiere comprar esos productos y toma crédito, entonces todo el mercado financiero se empieza a mover más, empiezan a aparecer más esos promissory notes que les decía, más esos bonos, acciones, etcétera. Entonces se produce toda una expansión de todo el mercado financiero. Y junto con toda esa expansión se produce de alguna forma un aumento en los precios. ¿Ven? El índice de precios, que es lo que tiene, espero un cachito que voy a borrar, puse demasiadas gráficas, ya no se ve nada. Fíjense que esta gráfica marroncita es el aumento del dinero, el gobierno lo maneja, es el gobierno el que emite dinero, y fíjense cómo eso aumenta los precios. Y esto da origen a toda una discusión muy interesante, digamos, cuándo el aumento de dinero se traduce en inflación y cuándo el aumento de dinero se traduce en aumento de la economía. Hay una curva hay una ecuación muy famosa
que es así, creo que lo vamos a ver después, bueno, lo vamos a ver después seguro, es igual a PQ, fíjense, esto es lo que le dice básicamente que cuando uno aumenta la oferta monetaria, exactamente esto que tienen acá, el money supply, cuando uno aumenta la oferta monetaria, o sea, el gobierno emite dinero, eso tiene efecto en dos cosas. Tiene efecto en los precios, inflación, y tiene efectos en Q, que es la economía real, en el crecimiento de la economía real. Entonces, a veces, cuando el gobierno emite dinero, lo único que hace es producir inflación, como ven acá. Y otras veces produce aumento del crecimiento económico real, de la economía real, o una mezcla de ambas. Eso es un poco el corazón de toda esta discusión, lo vamos a ver después, para ver, después les voy a mostrar una gráfica que les explica en qué condiciones aumentan los precios, en qué condiciones aumenta la economía real. Pero toda la discusión es muy importante, porque ustedes pueden leer en el diario cuánto aumenta, como se dice, la base monetaria, la oferta monetaria, y en base a eso cómo aumenta la economía, cómo se expande la economía o produce inflación. En general ustedes ven que existe una correlación muy clara, es prácticamente una línea recta, acá es una correlación perfecta. Los países que aumentan su oferta monetaria son países con alta inflación. En el caso de Bolivia y muchos países latinoamericanos, en este caso Venezuela y Argentina son un poco los campeones de la inflación, porque los gobiernos están emitiendo muchísimo dinero, y bueno, Ecuador también. Bueno, Ecuador no porque está dolarizado, perdón, dije un error. Es Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia, justamente porque emite mucho dinero, por cuestiones políticas o lo que fuere, y eso produce mucha inflación. Los dos países están con una inflación muy alta. O sea, ven que la correlación realmente es muy alta. Después hay otra parte importante que es el tema de la cantidad de dinero y la tasa de interés. Fíjense acá que ven. Acá, cuando la cantidad de dinero disminuye, ¿qué pasa con las tasas de interés? Cuando la cantidad de dinero aumenta, ¿qué pasa con las tasas de interés? ¿Qué es lo que ustedes ven? A ver, les dejo el micrófono. Exacto, correlacionan, ¿no? O sea, si disminuye la cantidad de dinero, disminuye la tasa de interés. Si aumenta la cantidad de dinero, aumenta la cantidad de dinero en azul, aumenta la tasa de interés. Realmente realmente correlacionan. O sea, disminuyendo la cantidad de dinero, está bien, perfecto, listo. O sea, vayamos al siguiente. Entonces, en base a esto surge toda la política monetaria del gobierno, ¿ven? O sea, en base a esto el gobierno puede manejar la política monetaria. Me parece que esto que se lo expliqué mal. En realidad lo que correlaciona es con inflación. De alguna forma, cuando yo aumento la cantidad de dinero, baja la tasa de interés. Es al revés. O sea, si aumenta el dinero, baja la tasa de interés. Disculpen si los expliqué al revés. En fin. Vamos entonces al siguiente, exacto, eso es lo que tú decías. O sea, si sube la cantidad de dinero, baja la cantidad de la tasa de interés. Disculpen, me confundí los mezclé con la inflación, que es lo que ocurre es que estos PowerPoints tienen como 300 slides. Entonces, yo para dárselos a ustedes limpio muchísimo. O sea, a veces cuando limpio me trago en el medio 3 o 4 slides y de golpe uno se confunde. Pero si le doy 300 slides, se mueren todos, así que prefiero darle menos cantidad. Vamos a entrar en los mercados financieros. Entonces, este gráfico básicamente les muestra cuáles son los componentes, los agentes de alguna forma. De alguna forma acá están los borrowers en inglés, que son los que toman dinero, los que gastan. Y acá están los ahorradores, ¿no? O sea, la gente que tiene dinero y lo va. A nivel internacional esto sería China, si quieren. Ustedes vieron que en Asia trabajan todo el día y los fines de semana y ahorran muchísimo. Y en Estados Unidos consumen todo el dinero que producen Asia. Ustedes saben que el 80% de los fondos que llegan a Estados Unidos provienen de Asia, ¿no? Es muy interesante. O sea que ustedes tienen grandes productores de dinero, por así decirlo, grandes ahorradores y grandes gastadores o inversores o lo que fuera. O sea que hay todo un movimiento de alguna forma que va a través del mercado financiero. Pero también hay todo un movimiento que a través del mercado no financiero, lo que se llama de alguna forma otros intermediarios que no son bancos, son empresas. Por ejemplo, ustedes acá tienen Exxon, acá a la derecha,
Exxon, cuando necesita plata, no se la pide a los bancos, se lo pide directamente a los mercados. O sea, va directamente a los inversores y le dice, me prestas plata, y los inversores se la dan, no pasan por los bancos. Entonces, esa desintermediación es enorme, como se dice, y de alguna forma ha producido todo un cambio que después se los voy a comentar más en detalle cuando hablemos de toda la parte regulatoria, porque fue tan gigantesca la desregulación, o sea, como las grandes empresas empezaron a saltearse al mercado financiero, que los bancos empezaron a estar en una verdadera crisis en los años 90, porque nadie recurría a los bancos. Y eso produjo todo un fenómeno de desregulación, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. En fin, sigamos adelante. Entonces, bueno, esto les da un panorama de cuáles son todos esos pagarés, como les decía, esos promissory notes, los bonos de tesoro, los certificados de los bancos, cuando ustedes van a invertir en un banco en un plazo fijo, en un certificado de depósito, en los papeles comerciales, que fue el ejemplo que les puse de Exxon. Exxon de alguna forma se financia usando papeles comerciales. En una época trabajaba en banca de inversión y justo en plena época de desregulación, y donde yo trabajaba, básicamente Exxon y todas las empresas grandes, ¿no? Le digo Exxon por decir una, colocaban sus papeles directamente en el mercado, salteaban a los bancos, y el nombre se llamaba commercial paper. ¿Qué tiene de especial? Nada, son todos exactamente iguales. Todos estos son pagarés, nada más. Bueno, perdón, salvo los fondos de dinero, ¿no? Pero todo lo demás son pagarés. Los repurchase agreements es un pagaré, es decir, bueno, yo te voy a pagar tanta plata. Pancake acceptance es un pagaré entre bancos. Commercial papers es un pagaré entre empresas y particulares. Son todos pagarés, o sea, es muy simple, no hay que volverse loco de alguna forma. Es muy fácil las finanzas. ¿Qué finanzas? Pagarés. En fin, y acá siguen, ¿ven? Corporate stocks son acciones de empresas. Residential mortgages son bonos que tienen como garantía hipotecas de casas. Corporate bonds son bonos de empresas, pagarés. US Government Securities son bonos del gobierno. El gobierno también emite bonos. Entonces los bonos los colocan en el mercado y la gente invierte su plata en el gobierno, en distintas agencias del gobierno, también gobiernos del Estado, etcétera. Commercial loans son préstamos de los bancos, pagarés, consumer loans también. En definitiva, todo es un pagaré. Digamos, si no hay que volverse loco con los nombres, en el fondo todos son pagarés. Bueno, acá se los explica un poquito más, pero eso lo pueden ver después en el libro. No se los voy a explicar ahora porque se van a aburrir mucho. Entonces acá entra una parte muy importante, que es toda la parte de regulación de este sistema financiero. Y la razón por la cual hay tanta regulación, y es porque el mercado financiero tiene un impacto gigantesco en el mundo real, como ustedes bien saben. Les voy a contar una cifra que los va a dejar a todos infartados. Esta noche ninguno de ustedes va a dormir. Para que se den cuenta por qué es tan importante el tema de la regulación, y para que se den cuenta hasta qué punto la regulación es muy difícil realmente de manejar. Mire, guárdense esta cifra en la cabeza. Esto yo se lo digo todos los días desde que me despierto hasta que me acuesto, lo debo decir 100 veces. A la mañana. Hace 30 años en el mundo había 10 trillones de dólares en fondos globales, o sea, en fondos globales, y había 10 trillones de dólares por año de PIB, Producto Bruto. Bien, hoy hay 500 trillones de dólares en fondos globales, 500 trillones, y hay 50 trillones de dólares por año en el PIB. Es, por así decir, el mundo trabajador, los que producen los empresarios y los trabajadores y todo, son 50 trillones por año, y los fondos globales son 500. Para que su infarto sea más fuerte, aquí Estados Unidos, toda la economía de Estados Unidos es de 15 trillones, contra los fondos globales de 500. Toda la economía de Europa es de 15 trillones contra los fondos globales de 500. Ustedes se imaginan esos 500 trillones entrando en un país y saliendo de un país, el efecto que tiene. Lo han visto en Grecia, lo están viendo en España, lo están viendo en Italia. Es un mundo muy especial en el cual estamos viviendo. Y le voy a dar más cifras para que continúe su infarto. Estos 500 trillones, el 80% vienen de países no regulados. China, India, etcétera, etcétera. Países del Medio Oeste, del Middle East, ¿cómo se dice? Países petroleros. 80%, solo 20% son países tipo Estados Unidos y Europa. O sea que son fondos que no tienen mucho control. Entran y salen, digamos, sin mucho control. ¿Se dan cuenta el impacto que tiene cuando estos 500 trillones entran en la gasolina? Pasa de costar $30 a $150 en un año. Entran en el mercado inmobiliario.
una casa pasa a costar $100.000 a $300.000 o $200.000 en pocos años. Y después se van. Entonces la casa, ustedes la compran por 300.000 y al día siguiente pasa a costar 150. O sea, el impacto que tiene el cruce entre el mundo financiero y el mundo real es gigantesco y produce unas distorsiones tremendas, donde los trabajadores de golpe su casa pasa a costar la mitad y no han hecho nada, simplemente porque hubo un coletazo de dinero que entró y salió. Entonces es importantísimo que existan regulaciones, se dan cuenta, y es muy complejo porque las regulaciones tienen un poder muy relativo, y tan es así que por esas razones que durante casi 20 años, durante toda la década del 90, el mundo abandonó, Estados Unidos y el mundo en general, dejó las regulaciones, porque las regulaciones no sirven, porque echa la ley, echa la trampa. Entonces ustedes ponen una regulación y de golpe Exxon va y busca su plata directo en el mercado. Entonces, ¿para qué sirve la regulación? O sea, ¿para qué regular los bancos si las empresas no usan más a los bancos? Si los particulares ponen su dinero en mercados no financieros. Pero bueno, lo concreto es que las regulaciones financieras existen y el objetivo es evitar que de alguna forma se produzcan distorsiones o situaciones de inequidad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, todo el tema del mercado financiero, lo más importante es producir transparencia y producir un cierto manejo de las expectativas y que hay cierta operatoria que no se puede realizar. Como ustedes se dan cuenta, esto es muy cuestionable, porque, como les digo, echa la ley, echa la trampa. Ustedes se hacen una regulación y al día siguiente alguien encuentra la forma de bypassarla. Ha habido muchas regulaciones, la famosa regulación, bueno, estos son los entes reguladores, ¿no? La Securities and Exchange Commission, la SEC famosa, la CFTC, la que maneja los commodities, etcétera. Todos esos entes de alguna forma producen regulaciones tratando de poner cierto control. Ven que hay un montón. Y así todo, ustedes ven que apretar todas estas regulaciones, ven que es difícil que regularlas. Y, como se dice, todo esto lo vamos a seguir discutiendo, porque estos son temas que son muy interesantes para saber. Aunque a uno no le guste las finanzas, ustedes van a comprar su casa y al día siguiente va a costar la mitad, aunque no le gusten las finanzas. O van a comprar gasolina que pasó de $30 el barril a 150, aunque no le gusten las finanzas. O la comida, el carro. Pues, el carro no está tan afectado por estas, pero la comida también. Piensa que las comidas, por ejemplo, el corn, el choclo, el maíz, todos esos se manejan en mercados donde también hay intermediación financiera y también hay especulación. Son temas que, aunque a uno no le guste, va a comprar su comida y le costó el doble por todos estos temas financieros. Es un tema que muy interesante y podemos hablar de la parte ética, de todo lo que ustedes quieran. En fin, acá hay toda una serie de definiciones que se debe pasar rápido sobre lo que es la función del dinero. Lo pueden leer por su cuenta, si no esta charla se va a hacer un poquito larga. Lo que sí me interesa que conozcan es este tema del M, que es la oferta monetaria. Hay varias definiciones de M, M1, M2, M3. A los efectos prácticos nuestros no nos importan demasiado, porque esos son poco tecnicismos para nosotros. La diferencia entre el M1 y el M2 es que qué tan líquido es uno y el otro. M1 es el más líquido de todos. Es el dinero que entra en los bancos y sale en forma casi inmediata. En cambio, el M2 no, es menos líquido, porque son depósitos a plazo de 6 meses, lo que sea, o 3 meses, con lo cual no es tan rápido, no es tan fácil movilizarlo. O sea, es un poco menos líquido. Pero bueno, no tiene mucha importancia para ustedes. Generalmente se mueven en la misma orientación, etcétera, etcétera. Plazos fijos serían parte del M2, depende cómo lo definas. Algunos lo ponen en plazo fijo como parte del M1, otros parte del M2, o ponen plazos fijos a un mes como el M1, plazos fijos a 6 meses como el M2. Son tecnicismos, pero a los efectos de la clase de ustedes mucho no les va a importar. Bueno, yo les puse ahí un par de videos, después ahí lo tienen. Si quieren practicar matemática financiera, ¿cómo se dice? Yo di unas clases hace un tiempo matemática financiera a unos pobres alumnos que les costaba mucho, entonces les creé unos videos. Si ustedes ahí los pueden sacar si les interesa. Les voy a dar definiciones muy generales para que tengan una idea básicamente de qué se trata. Esta ecuación gigantesca que tienen acá es muy interesante para saber que existe, porque toda la matemática financiera se define con esa simple ecuación.
de alguna forma esto es el valor presente del dinero, o sea, cuánto vale la plata hoy, esto es la tasa de interés, esto es de alguna forma el número de términos, esto es el pago mensual, o sea, los pagos mensuales o anuales, esto es el valor futuro, el valor final, la tasa, el número de periodos, o sea que básicamente ustedes pueden pasar de uno a otro usando esa formulita. Vale, en síntesis, es mucho más fácil de lo que parece, pues no es que tengan que aprenderse 40 fórmulas. Ustedes directamente ponen los valores, valor presente 100, por ejemplo 5 periodos, el pago de cada periodo es 20, bueno, ¿cuál es el valor futuro? Y la tasa de interés es 2%. Lo ponen en la cuenta y automáticamente lo sacan, ¿se dan cuenta? Entonces, como ven, es simplemente para decirles, esto es mucho más fácil de lo que parece. Y hoy lo pueden hacer en Excel en 2 segundos, o sea, estos cálculos Excel se lo hace en 2 segundos. De alguna forma, eso tenemos que hacer, en alguna tarea, no estoy seguro si será, creo que no, me parece que no, vamos a, me parece que no tienes que hacerlo, no, pero por ahí te equivocado, me parece que no. Acá ven un poco cómo juegan todos estos factores, que es básicamente esa ecuacioncita que le puse en la página anterior. El precio del bono, el precio nominal del bono es 1000, vale decir, ustedes hoy necesitan plata, entonces emiten un bono diciendo, ¿me das 1000 pesos? Entonces alguien le da 1000 pesos, perfecto, entonces dice, bueno, te doy un pagaré, un promissory note diciendo, te debo 1000 pesos, y te voy a pagar un interés X, 10%, 12%, lo que sea. O sea, el valor nominal, lo que se llama el face value, es 1000. Sin embargo, cuando yo lo vendo en el mercado, o sea, la persona que compró ese bono dice, bueno, no me interesa guardarlo, lo vendo. Va al mercado secundario y vende ese bono. Por él lo puede vender por mayor o menor valor, dependiendo de un montón de factores que de alguna forma uno lo vamos a ir discutiendo en estas charlitas. Pero básicamente es expectativas, liquidez, riesgos, toda una serie de factores que impactan en cuánto vale ese bono en el mercado. Por ejemplo, si ese bono es de un país que está en dificultades, por ejemplo, se dan cuenta que yo soy argentino, Argentina está en situación económica muy difícil, vive con defaults y lo que sea, entonces los bonos de Argentina no valen nada, entonces Argentina vende sus bonos a 1000 y al día siguiente pasan a costar 80, 70, cualquier valor, nada, porque la gente no confía en esos bonos, entonces no tienen muy poco valor en el mercado secundario. Entonces, ese y otros factores dependen de las tasas de interés internacionales, las expectativas de tipo de cambio, de devaluación, etcétera, etcétera. En fin, vamos a... esto simplemente si ustedes quieren jugar con esa fórmula que les puse recién, como para vayan poniendo en esa fórmula estos valores y van a ver cómo obtienen los valores finales. ¿Qué diferencia hay entre una tasa de interés real y nominal? Bueno, la tasa de interés nominal es la tasa de interés que le dan los números, vale decir, si ustedes agarran ese promissory note y les dice que son 1000 pesos o 100 pesos y que la tasa de interés es 10%, bueno, ese 10% es la tasa nominal. Ahora, ¿cuál es la tasa real? Bueno, la tasa real depende de la inflación. Si la inflación es del 5% o del 4% y la tasa de interés del paper es del 10%, lo que figura el paper es del 10%, la tasa de interés real es la diferencia, es el 6%. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a jugar con la tasa de interés nominal y real. Es bastante fácil la matemática, todo lo que tienen que hacer es sumar y restar. O sea, si la tasa nominal es de 10 y la inflación es del 4, la tasa real es de 6. Es matemática pura, no tiene ninguna complicación. Rosalba, disculpe profesor por la tarde. No te das problema, Rosalba. Igualmente, bienvenida, qué bueno verte de vuelta. Como tú sabes, quedan grabadas, así que cuando quieras tú la puedes escuchar. Como se dice, es meritorio que estén aquí, todos tienen mucho trabajo y bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Bueno, acá está la ecuación, ¿ven? La diferencia entre la nominal y la real es tan simple como la inflación. Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, hoy en Argentina las tasas están en el 20%, o sea, la tasa nominal es del 20%. Sin embargo, la inflación es del 30%. Entonces, ¿cuál es la tasa real? Menos 10%. Menos 10%. ¿Eso qué significa? Absolutamente nadie invierte. Todo el mundo se gasta la plata. Entonces todo el mundo va y se compra autos. Está lleno de autos nuevos en la calle.
Y el otro día había por la calle un cartel muy gracioso, decía, invierta su plata en el banco. Y decía, aquí va a invertir, estás loco, si pones la plata en el banco perdés 10%. No ahora en Argentina, ni en Venezuela, ni en todos estos países que ahora están con todos gobiernos que no son nada, no son muy amigos de los bancos, y aparte, como hay mucha inflación, pues emite muchísimo dinero, las tasas de interés real son negativas, entonces nadie invierte, todo el mundo se gasta la plata. Esa es la famosa ecuación de Fisher, acuérdense. Ven que esto es simplísimo, ven, uno dice ecuación de Fisher, lo que será, nada, es simplemente sentido común. Bueno, comportamiento de las tasas de interés, esa parte linda de la teoría, porque de alguna forma les dice cuáles son los factores que impactan en las tasas de interés. O sea, fíjense cómo se vinculan todas estas variables. Un poco ven acá toda la explicación. Respuesta en la cantidad de un activo demandado a cambios en la cantidad de riqueza, en las expectativas, en el riesgo y en la liquidez. Y todo eso son cosas que ustedes por sentido común lo sacan, no hace falta ni que miren los gráficos. Por ejemplo, yo les digo, si de alguna forma aumenta el riesgo, ¿qué va a hacer? ¿La tasa de interés sube o baja? Y la respuesta es sube, obviamente. Cuanto más riesgoso, la gente va a pedir que le dé más tasa de interés. Liquidez, si hay más liquidez, ¿la tasa de interés sube o baja? Bueno, evidentemente baja, porque si hay más dinero en el mercado, entonces la gente no necesita pedir plata prestada, entonces baja la tasa de interés, o sea, aumenta la oferta de dinero. ¿Qué pasa con expectativas de retorno futuro? Si de alguna forma hay expectativas que mejoren los rendimientos, y bueno, eso evidentemente va a impactar en las tasas de interés, porque los rendimientos compiten con las tasas de interés. O sea, todas estas cosas ustedes por sentido común las van a poder sacar. Básicamente acá lo que tiene este gráfico es lo que es la oferta y la demanda de bonos, o sea que ven que acá tienen la cantidad de bonos versus el precio de los bonos, y es muy simple. De alguna forma, si el bono, este es su valor nominal, y alguien oferta más que su valor nominal o pide un precio mayor, obviamente va a haber más gente que quiere vender bonos y menos gente que quiere comprar. No vas a comprar un bono caro, no te interesa. En cambio, sí te interesa vender un bono caro. No vas a comprar, no vas a querer vender tu bono si está barato. Si tú compras el bono a 100 y te ofrecen venderlo por 70, no lo vas a querer vender. Pero va a haber mucha gente que te lo va a querer comprar. O sea, son cosas de sentido común, se dan cuenta, no está diciendo nada que ustedes no sepan. Y eso es lo que se refleja en todas estas gráficas. Así que se lo voy a dejar para que lo lean por ustedes, pues ya se me está acabando el tiempo y les quiero dejar un ratito para que ustedes hagan preguntas. Déjenme ver si hay algo importante, si no, les dejo un ratito para que me hagan preguntas. Este gráfico tiene cierta importancia porque de alguna forma habla ya no del mercado de bonos, sino del mercado de dinero. Y de alguna forma lo que les pone es cuál es el costo del dinero, y el costo del dinero es la tasa de interés. O sea, concretamente es cuánto cuesta la plata cuesta su tasa de interés. O sea, si la tasa de interés es alta, 30%, significa que la plata está cara, el dinero está caro. Eso significa que hay mucha gente que quiere ese dinero, si quieren. La gente de alguna forma, bueno, al revés, si está cara la gente no va a querer dinero. O sea, si la gente necesita dinero, lo va a ir a pedir a mercado y obviamente se lo vas a cobrar. Ahora ustedes preguntan, ¿por qué la oferta de dinero es vertical? Siempre la oferta tenía esta forma. ¿Por qué de golpe la oferta es vertical? Y la razón es porque el gobierno puede ofertar, esta es la oferta, infinito dinero. Entonces siempre van a ver que la oferta monetaria es siempre así vertical. Porque se supone que el gobierno americano puede emitir todo el dinero que quiera y puede ofrecer en el mercado tanto dinero como quiera. Entonces, por eso siempre la oferta de dinero es vertical y la demanda siempre tiene esta curva. Y tiene esta curva por lo que les decía. Si yo les digo, te voy a cobrar 30% de interés o 25% de interés, tú vos vas a decir, no gracias, no me interesa pedir ningún préstamo. Ahora, si yo te digo, te voy a cobrar 2% de interés, ahí vos decís, sí, dame toda esa plata y con esa plata te compras casas o autos o lo que fuere. O sea, te das cuenta que desde el costo del dinero a tasa de interés va a impactar en cuánto dinero tú vas a pedir prestado. Ven que son dos cosas muy de sentido común. Y todos esos gráficos obviamente empiezan a jugar con todas esas variables. Esto es un tema un poco técnico, no creo que sea de mayor interés práctico para ustedes.
Esto es un tema que en inglés se llama The Structures of Interest Rates, un tema muy científico de las finanzas, que es la estructura temporal de las tasas de interés. Y básicamente lo que les dice es que las tasas de interés tienen una estructura de acuerdo a distintas realidades. Por ejemplo, si uno se inicia con esta tasa de interés y el gobierno la baja por alguna causa, naturalmente toma un tiempo en recuperarse, y a veces se recupera menos, pero a veces se recupera más y va por encima, de acuerdo a toda una serie de factores, las expectativas, qué pasa, etcétera. A veces el gobierno, cuando suelta la tasa de interés, sube. Son todas cuestiones que ustedes por sentido común las pueden sacar. Si yo les pongo casos, ejemplos, se van a dar cuenta de ejemplos concretos. Por eso no me quiero detener en este tema, porque es un tema que puede ser muy árido, muy científico, y en el fondo no les agrega, pues son dos cosas que ustedes por sentido común, si yo les hiciera la pregunta en lenguaje cotidiano, las podrían sacar. Acá está lo que decía el tema de la estructura temporal de la tasa de interés. Vamos a ver si realmente hay algo que me parezca que sea importante. Me parece que no, y ya les quiero dejar un ratito para que me hagan preguntas. Déjenme ver si hay algo importante. No, todo esto es bastante sentido común. Bueno, se lo voy a dejar todo para que lo lean por su cuenta. Les dejo el micrófono entonces. Queda un ratito, si me quieren hacer preguntas, les dejo el micrófono, por favor. Profesor, con referencia al principio que usted hablaba de cuando el gobierno emite el dinero, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, Venezuela tiene la inflación más alta de Latinoamérica, y puede ser que esté entre los primeros 3 o 4 a nivel del mundial, ¿no? En inflación, cosa que me da mucha vergüenza, ¿no? Entonces, esto obedece a que ellos emiten constantemente, digamos, el dinero. Sí, y yo te cuento como hermano, en el sentido que lo que está ocurriendo en Venezuela está ocurriendo exactamente igual en Argentina. De alguna forma, por distintas causas, tanto el gobierno venezolano como argentino y boliviano están siguiendo políticas populistas de alguna forma, y no cuestiono si es lo correcto o no, porque mucha gente puede decir que es muy justo que los gobiernos se preocupen de los sectores más desfavorecidos, ¿no? Para que tengas una idea, la población argentina son 40 millones y el gobierno emite por mes 14 millones de cheques. O sea, prácticamente la mitad de la población vive del subsidio del gobierno. Es gente que hace 10 años que no trabaja, que está, en general es gente muy humilde, con lo cual vive en zonas muy desfavorecidas, en zonas de villas miserias o de barrios realmente muy pobres. Y hace 10 años que no trabaja, vive directamente de los subsidios de gobierno. Prácticamente un 40% de la población del país no trabaja. Entonces, no voy a entrar en el planteo ético, si es correcto o no es correcto. Simplemente entro en la parte económica. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que hay gente que no produce y que de alguna forma el gobierno emite dinero. Entonces, cuando el gobierno emite dinero, sin ninguna contrapartida, produce inflación. O sea, eso lo puedes ver, creo que el gráfico que estaba recién te lo mostraba. Pero básicamente te lo voy a explicar por una ecuación matemática que te la había mostrado hace un ratito, te la voy a mostrar, que es masa por la velocidad, base monetaria por la velocidad de circulación es igual a precio por cantidad de producto. Esta ecuación explica lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina y en tantos otros países, ¿no? Alemania en los años 30 tuvo el mismo problema, y muchos países tuvieron este problema. De alguna forma hubo un excelente, brillante economista que se llamó Keynes, que en la época de la recesión de los años 30, él propuso que la única forma de salir de la recesión era que los gobiernos gastaran dinero y que los gobiernos inyectaran dinero en la economía, porque de alguna forma producía todo un ciclo beneficioso, y realmente tenía razón. Lo que ocurre es que cuando, te voy a mostrar el gráfico de acá abajo, lo vas a ver con toda claridad. Acá tienes, esta es la inflación, si quieres, en inglés se pone P, inflation.
y acá tienes la cantidad de productos, ¿ves? Acá tienes la cantidad de productos. Y acá tienes la inflación. La inflación es básicamente el aumento de precios. Entonces hay dos curvas que son muy interesantes. Te las voy a graficar y te lo voy a explicar lentamente porque me parece muy interesante para que entiendas lo que está pasando en Venezuela y en Argentina. La curva de oferta tiene esta forma, mira. Esta es la oferta agregada, es la oferta de todo lo que produce la economía de Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera. Esta es la oferta, te lo pongo acá para que te acuerdes. La oferta de, disculpa mi mala escritura porque estoy escribiendo con el mouse. Esta es la curva de demanda, demanda agregada, es todo lo que la gente demanda. Y la curva de demanda puede estar acá o puede estar acá. Entonces la curva de demanda está acá en épocas recesivas, o sea, en épocas donde está muy baja la actividad económica. Entonces, en épocas recesivas, como ocurrió hace 3, 4 años, y está ocurriendo un poquito ahora, cada vez menos, si tú aumentas la demanda agregada, porque el gobierno emite dinero, entonces ese aumento en la demanda agregada pasa de aquí a aquí. Fíjate que no produce inflación, prácticamente los precios no cambian, y sí produce aumento en la cantidad de producto, o sea, aumenta la producción de toda la economía. ¿Ves? Entonces, en épocas recesivas, es cierto que el dinero que tú emitas, o sea, hace aumentar la demanda agregada y se traduce en aumentos en la producción, si tú quieres. O sea, aumenta el PIB y es beneficioso para la economía y es lo que fomentaba Keynes en los años 30. Ahora, ¿qué pasa si tú estás en una época de mayor actividad económica? Por ejemplo, lo que ocurría en el año 2005-2006. Si tú aumentas la demanda agregada de esta línea a esta línea, porque aumentas la cantidad de dinero en la economía, aumentas M, la oferta monetaria, ¿cómo se dice? Fíjate lo que pasa. Tú aumentas de este punto a este punto, aumenta la inflación, y no aumenta el Producto Bruto. Lo único que produce es inflación. Entonces, todo lo que inyectes de dinero va directamente a precios, aumento de la inflación, ¿ves? Eso es un poco lo que está pasando en Venezuela y en Argentina. O sea, ¿por qué no aumenta la producción en Venezuela y en Argentina? Porque las empresas no invierten, porque los gobiernos son dos gobiernos con un sesgo muy antiempresario, hay mucha incertidumbre legal. En Argentina y en Venezuela están expropiando empresas constantemente, entonces la gente no quiere invertir. Por muchas razones la gente no quiere invertir y no quiere producir, porque no quiere que el gobierno los expropie. Entonces, y hay un montón de causas más, te estoy haciendo una explicación muy breve, pero de alguna forma toda la expansión monetaria también es inflación. Y lo paradójico es que esa inflación que de alguna forma se produce porque el gobierno está gastando por demás, como ves en Argentina esos 14 millones de cheques que salen todos los meses para gente que no tiene dinero, en buena hora, todos muy contentos de que se ayude a la gente que no tiene dinero, pero desgraciadamente como no tiene respaldo, ese dinero es simplemente una máquina que imprime dinero. Entonces produce una inflación gigantesca, como en el caso de nuestros países es del 30%. ¿Quién paga esa inflación? La paga la gente más humilde. Los que más se perjudican con la inflación es la gente humilde, no es la gente rica. La gente rica se defiende, compra dólares, lo que sea. La gente humilde no puede comprar dólares. Primero que son ilegales, no se puede comprar dólares. Y además, como tú dices, Carolina, hay gente que no trabaja y tiene un montón de temas. En fin, es un tema larguísimo, no me da el tiempo para responder ahora, pero por lo menos te quería dar una respuesta. Me parece muy buena tu pregunta. Le dedico el micrófono si hay más preguntas. Bueno, profesor, yo no sé mucho de economía, pero me gustaría saber si la economía de los Estados Unidos, donde nosotros vivimos, va a mejorar, o por lo menos en los 5 años que vienen, o se va a poner más peor. ¿Qué pasa? A ver. Ay, Carolina, ahí está. Es un tema largo para contestarte, Carolina. Las clases que vienen vamos a entrar más en detalle sobre concretamente cómo anda la economía, ¿no? Hay algunas fuentes concretas donde tú lo puedes investigar por ti misma. Las cosas claramente están mejorando, eso es incuestionable. Las cosas no están tan mal. El problema más serio que tiene la economía en Estados Unidos y en el mundo en general
separemos, hablemos de Estados Unidos. Es que de alguna forma durante toda la década anterior, tú recuerdas que te había comentado, te hago el mapa de Estados Unidos si tú quieres, de Latinoamérica, y aquí tienes Asia, Europa, etcétera, etcétera. O sea, hubo un crecimiento en la cantidad de dinero absolutamente gigantesco. Recuerdas que te comenté que en 30 años pasó de 50 trillones a 500 trillones. Bueno, ese dinero entró en la economía en las últimas 2 décadas y produjo un apalancamiento muy grande. O sea, la gente tomó plata prestada y con esa plata prestada se compró casas y autos y lo que fuere. El endeudamiento del país aumentó tremendamente y el endeudamiento de la gente aumentó tremendamente. Se produce el derrumbe, entonces al producirse todo el derrumbe, de golpe la gente se encuentra con que su casa le vale la mitad, pero la deuda la tiene. O sea, tú pediste un préstamo de 100.000 pesos para comprarte tu casa y hoy tu casa vale 50, pero tú la casa la tienes para igual. Entonces, de alguna forma lo que ocurre ahora, y eso toma 10 años en desapalancarse. O sea, el proceso de que tú limpies tu deuda en las economías suelen tomar 10 años. Entonces, esta crisis empezó en el 2008 y bueno, hasta el 2018 se espera de que la crisis de alguna forma continúe. O sea, que la economía siga muy achatada, si quieres. Y eso es un poco la mala noticia que la seguiremos viviendo durante muchos años. Pero el resto de los indicadores está bien, o sea, en general todos los indicadores económicos del país están funcionando relativamente bien. El más serio es ese, y te estoy resumiendo la pregunta, te das cuenta que podría hablar 3 horas, pero para que tengas una respuesta muy breve. Que las tasas de interés bajan, ¿qué pasaría con los bonos? Bueno, ya voy a tener que... entramos ya en una charla un poco más larga, Adriana, muy buena tu pregunta. Si las tasas de interés bajan, los activos suben, eso es un poco la ley. Si las tasas de interés, fíjate, tú tienes como 2 mercados. Uno es el mercado de los bancos y el otro es el mercado de los activos. Entonces, ¿para qué vamos a limpiar esto? Pero no les voy a poder seguir contando tantas preguntas económicas, pues va a tomar mucho tiempo. Les contesto estas y después pasemos a temas de la clase. Tú tienes acá los bancos y acá tienes el mercado de activos. Los bonos son parte del mercado de activos. El dinero puede ir o a los bancos o al mercado de activos. Si las tasas de interés bajan, el dinero no va a los bancos, va al mercado de activos. Entonces los bonos suben su precio. O sea, el dinero que va a los bancos es un dinero que de alguna forma se semi-esteriliza, no esteriliza, pero de alguna forma queda en los bancos, por así decir. No es exactamente así, pero para darles una cierta idea. Cuando las tasas de interés bajan, ese dinero en lugar de ir a los bancos y movilizarse, va a parar a los activos y produce aumento de consumo, aumento de los precios de los bonos, etcétera, etcétera. No sé si te contesté, Adriana, pero estoy tratando de contarte de forma muy breve. Pero les dejo ahora que me hagan preguntas de la clase, porque nos quedan 5 minutos. Yo tengo otra charla ahora, en 5 minutos tengo que empezar con otra charla, entonces los tengo que dejar. Pero los dejo para que me hagan preguntas concretas de la clase. Profesor, disculpe, esta de pronto no es una pregunta de la clase, pero necesito preguntarle a ver si puedo hablar con usted inmediatamente que se termine la clase o a qué horas puedo hablar con usted. Necesito hablar algo urgente. Gracias. Sí, profesor, me gustaría saber qué podemos esperar para el examen de esta semana. Tenemos que concentrarnos en las diapositivas que tenemos, en los 6 capítulos del libro. ¿Cómo nos podemos preparar mejor para el examen? Le contesto las 2 preguntas y los tengo que dejar porque entro en otra clase ahora. Pero con respecto a ti, Rosalba, mándame un email, porque yo tengo una charla ahora que va a durar 1 hora, después tengo otra charla que va a durar otra hora. O sea, hasta las próximas 2 horas voy a estar en clase. Mándame un email si quieres y tú tienes mi teléfono, así que me puedes llamar, pero no en las próximas 2 horas puedo estar en clase. Si quieres, mándame un email, cualquier pregunta que tengas te la contesto en el alto. Con respecto a tu pregunta, exacto, tienes que bajarte los PowerPoints o el libro, lo que tengas, y es libro abierto, así que las preguntas del examen son las preguntas del libro. Las preguntas del examen son las preguntas del libro. Puede ocurrir que los exámenes no les vaya del todo bien, esa es un poco la ley en la clase esta, a veces los exámenes no les va del todo bien. Yo suelo ser bastante paternalista y en general tiendo a poner notas
un poquito más altas para balancearles las notas menos altas que van a tener en los exámenes. Si ustedes siguen un poco la norma que yo les puse al principio de la clase de estudiar la teoría, o reflejar la teoría, hacer investigación, o sea, usar información de Internet, analizarla y sacar conclusiones, van a terminar con buenas notas, o sea, van a aprobar la clase arriba del 80%. Yo normalmente mis alumnos terminan siempre por arriba del 80% o arriba del 90%, depende de lo que trabajen. O sea que soy consciente de que los exámenes a veces mucha gente saca nota mala y por eso trato de compensar y darles mejor nota en las discusiones y en los papers. Eso es un poco lo que trato de hacer en todas las clases. Muchos de ustedes han estado en otras clases conmigo y saben que es así. O sea, la nota en general termina siendo de B para arriba. Eso es lo que procuro hacer. Bueno, los tengo que dejar. Les pido disculpas, pero tengo otra clase ahora. Pero ustedes saben que me pueden llamar. Traten de no llamarme por teléfono. Les recomiendo mucho que no me llamen por teléfono, porque yo viajo mucho, estoy en clases y a veces el teléfono es muy antipático, porque le diría que 80% del tiempo no estoy en casa, estoy viajando. Entonces a veces escucho la llamada después de 3 o 4 días y ustedes se frustran de que no le contesto. Si ustedes mandan un email, yo se lo contesto en el día. Recibo 100 y pico de emails por día, así que por ahí no se respondo al minuto. Pero yo me comprometo que yo termino el día con todos los emails respondidos. Y arranco el día de la mañana y respondo todos los emails que tengo. O sea que yo soy muy bueno en responder emails, pero no soy bueno en responder el teléfono. Entonces traten de no llamar por teléfono. Procuren mandarme emails. Los tengo que dejar, porque tengo que ir a otra clase. Pero aquí estoy cuando quieran. Cualquier cosa cuente conmigo. Hasta luego.